Amigo economista Francisco Suet, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo nos escucha? Muy bien, Javier. Buenos días a todos. Gracias, Pancho. Oiga, ¿puede hacerme un favor? ¿Puede virar un poquito su teléfono en forma horizontal para... O ponerlo horizontal, economista. Sí, horizontal. Horizontal. Ok, va Eso es mejor. horizontal. Sí. Eso, ahí está mucho mejor. Mi querido Javier, empieza Gracias. usted la entrevista con el economista Francisco Suet. Sí, Adelante. gracias, Jaime. Lo saludamos nuevamente al economista Francisco Suet con nosotros en plataforma a través de I99. Sea bienvenido, son las 9 de la mañana con 3 minutos. Economista, el ingreso de Ecuador al CIADI, ¿esto permitirá un fortalecimiento para, de alguna u otra manera, tener esa certeza, esa seguridad que a nivel, en el contexto internacional es fundamental para la inversión? Javier, curiosamente, es el reingreso. Reingreso, es verdad. Tiene toda la razón. Y quien lo ingresó originalmente fui yo mismo. A ver, no como ministro de Finanzas en aquel momento, ¿no? Y gobernador del Banco Mundial. Así que la historia es larga, ¿no? Cuando entró aquí esta xenofobia socialista contra todo lo que es civilización, pues simplemente nos alejamos, ¿no? Nos alejamos y Ecuador se desvinculó del CIADI. El CIADI es un foro, en definitiva. Piensa que más que un arbitraje es un sitio es un foro para la reunión, para la mediación, para inclusive sentarse a discutir las diferencias que existen entre las partes. Ahora, el arbitraje propiamente toma lugar pues donde se defina, ¿no? Como recuerda que en el último caso el arbitraje fue llevado a cabo en Holanda, ¿no? Entonces, y creo que es me parece, si mal no recuerdo, creo que es el de Perenco, ¿no? Que fue llevado a cabo en Holanda. Ahora mismo, por ejemplo, hay otro arbitraje que está en pie o que se está planteando por parte de los constructores de la presa Toachi Pilatón, una empresa rusa. En ese caso, y de acuerdo a los términos del contrato, es en la Cámara de Comercio de Chile, ¿no? El punto es que toda relación contractual y la inversión conlleva esa circunstancia de hacer algo, de poner dinero en riesgo, etcétera, etcétera, o de construir algún proyecto. Requiere de reglas del juego que permitan solventar diferencias, ¿no? Yo no he visto un solo contrato en mi vida que no tenga una cláusula de jurisdicción o una cláusula de cuál es la base sobre la cual se van a resolver cuál es la base legal sobre la cual se va a resolver los problemas. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de París, Cámara Internacional de Comercio en París, tiene toda una estructura para inclusive una estructura legal, ¿no? Porque se habla, y yo he visto contratos en los cuales se habla de la ley de la Cámara de Comercio Internacional. En realidad no es la ley, no son los reglamentos que gobiernan los actos de arbitraje, ¿no? Y el arbitraje, por naturaleza, tiene que ser un arbitraje independiente. Mira lo que pasó con Chevron, por ejemplo, acá. Terrible. ¿No? Entonces, evidentemente que con el desprestigio que se maneja o que se asocia con la administración de justicia en el Ecuador, el someterse o sujetarse a la jurisdicción
de la Corte ecuatoriana algunos lo consideran como una especie de juego de ruleta rusa. Entonces, sin lugar a dudas, parte esencial de la seguridad jurídica es el ser parte de lo que son los ciento y pico de países que son miembros del CIADE. O sea, no somos el único, ¿no? Están todos los países prácticamente todos los países del hemisferio occidental, salvo Cuba, salvo Venezuela, ¿no? Creo que hasta Nicaragua está ahí adentro, tal vez ya no esté, pero en todo caso es un paso en la dirección correcta. Y en ese sentido, permitirá también, dentro de esa fortaleza que puede generar esto para el país en el contexto internacional, permitir, abrir mercados o llegar a mercados internacionales con mucha más seguridad, ¿no? Bueno, claro, corre por ambas vías, ¿no? Entonces, si Ecuador tiene cuitas, tiene problemas, pues también puede ir al CIADI, pues, a reclamar, ¿no? O tener un foro. Mira que no obstante que la Procuraduría en esto más bien ha quedado callada, en representación de los intereses del Estado ecuatoriano y de la República del Ecuador, la Procuraduría ha trabajado calladamente resolviendo toda una serie de temas, bajando considerablemente los reclamos de los reclamantes, ¿no? En algún momento recuerda una cifra como de 12.000 millones de dólares y qué sé yo. Bueno, esa cifra ya no existe, ¿no? Y no existe precisamente porque a lo largo de estas negociaciones y de estas transacciones se han podido bajar los montos a cifras pues que son mucho más razonables, llamemos así. No siempre serán cero. En algunos casos pueden ser cero, en otros casos pueden ser y deben de ser favorables a los intereses del Estado, ¿no? Pero hay que juzgar las cosas primero, simplemente para ilustrar esto con el ejemplo de Toachi Pilatón. El Estado ecuatoriano dice, oye, usted debió entregar este proyecto ya terminado hace tanto tiempo. Y sin embargo, no se lo ha entregado. Y sin embargo, hay problemas con las unidades de generación. Lo mismo ocurre con Coca Sinclair y prácticamente con todos los proyectos hidroeléctricos que fueron construidos por las empresas chinas, que no han sido recibidos. No existe un acta final de entrega-recepción que en definitiva cura cualquier problema, ¿no? Y están latentes estos asuntos por cuanto ha habido toda una serie de irregularidades, llamémoslas, en el desarrollo de esos contratos, sea porque nacieron mal, sea porque los proyectos estuvieron mal concebidos. Piensa que el mismo Coca Sinclair, ¿no? Que un argumento, y yo creo que es un argumento bastante razonable de instituciones o de, por ejemplo, de lo que fue la gente de Inesel, ¿no? Es que este proyecto no está configurado de una manera excesivamente grande, ¿no? Que ha causado todos los problemas que conocemos que existen, aparte de los problemas mismos de la construcción de las unidades, de las grietas que son brechas, en fin, toda una serie de problemas que se dan como consecuencia precisamente de los proyectos mal hechos o de proyectos que lamentablemente están infectados con corrupción. Porque si alguien estaba para ganarse 100 millones de dólares, no le importaba después de mí el diluvio, no importa que pase lo que pase, con tal de que yo me lleve los 100 millones. Increíble. Jaime Velázquez o Ramiro Cepeda continúan en la entrevista, economista. Gracias. Pancho, buenos días. Usted hace una radiografía de todo lo que está inacabado, lo que todo está inconcluso. Casi habría que un periodo presidencial ocupar en poner en orden la República. Y con Javier hemos venido conversando de que hay un gobierno subyacente independiente de cualquier gobierno que es administrado por una burocracia que maneja sus intereses que no necesariamente son los de la patria. Entonces, con esta descripción, con esta realidad, ¿cómo patear el tablero para que el país se ordene?
es un tema más complejo que no va por lo político solamente, que no va por lo económico solamente, que no va por lo social solamente. ¿Por dónde ir? ¿Cómo hacer? Mira, Rapiro, si el federalismo tiene una razón de ser, es precisamente la que anota. Porque justamente la idea es, dentro de una estructura federal, es concederle una mayor capacidad de toma de decisiones a la autoridad dentro del nivel de la unidad federada, ¿no? Pueden ser las mismas 24 provincias o puede ser que alguna provincia decida mancomunarse con otra provincia, pero en fin, dentro de eso, ¿qué es lo que interesa aquí? ¿De dónde nacen esos poderes omnímonos? Pues nacen del centralismo, del modelo central unificado que concede como es autoridad, que muchas veces uno se pone a pensar, bueno, ¿y para qué necesitamos eso? Mira, el último caso es en materia de la supervisión minera, ¿no? La Fiscalía decide que ellos tienen que tener a la UAFE metidos en el tema del potencial lavado de activos. Bueno, el lavado de activos naturalmente hay que combatirlo y le corresponde a la UAFE como unidad especializada hacerlo, pero el punto es que ahora la UAFE dice, usted tiene que, a todos los mineros, ¿no? Tiene que tener un oficial de cumplimiento para el tema de lavado de activos, y entonces ese oficial de cumplimiento nos tiene que entregar mensualmente un informe a nosotros en el cual pues prácticamente es una auditoría del buen uso de los ingresos y los egresos de la empresa. Ahora bien, el punto es, esto triplica funciones, ¿no? Ciertamente, porque es necesario hacer y llevar a cabo el reportaje de información al SRI. Hay que hacerlo con la ARCOM, que es la Agencia de Regulación y Control del Sector Minero. Hay que hacerlo con la Superintendencia de Compañías. Hay que hacerlo con el IES. Hay que hacerlo pues con todos los santos del santoral, ¿no? Entonces, esto de aquí lo único que hace es que añade gastos, añade trámites, añade responsabilidades y añade las posibilidades, lamentablemente añade las responsabilidades también de corrupción en aquellos casos pues en que como ya hemos visto y hemos expectado, se dan estas circunstancias. Entonces, en el fondo, lo que tenemos es una situación de un poder omnímodo que sobreregula la economía. ¿Cómo puedes resolver o cómo puedes aliviar, cómo puedes desamarrar estos nudos tan fuertes? Bueno, hay dos pilares. El uno es el régimen tributario y el otro es el régimen administrativo. El régimen tributario tiene que ir por la vía de darle a la localidad donde se generan los actos impositivos, donde se generan los impuestos, la capacidad de administrar, y ese es el segundo pilar, de administrar correctamente esos recursos y no tener que hacer lo que se ha hecho en el pasado, pues enviar todos esos recursos son absorbidos por la cuenta única del Tesoro, ¿no? Y la cuenta única del Tesoro es la que dispone. Como sabemos, en tiempo de Moreno, esto fue abusado al extremo y la consecuencia de ello, pues, es justamente ese centralismo absorbente que por lo demás es discriminatorio, ¿no? Porque ¿por qué o qué razonamiento existe para hacer, por ejemplo, una vía de 4 carriles
que tiene una baja densidad de tránsito y no hacer lo propio en la vía más importante del país, que es la que une a Guayaquil con Machala, o haber destinado los recursos para hacer el quinto puente, el puente sur, que tendrá uso no solamente para la ciudad de Guayaquil, sino para todas las regiones, para todas las otras provincias aledañas, no solamente para El Oro, ciertamente para Suay y Loja, ciertamente para las provincias del centro que tendrán la posibilidad de acceder directamente al puerto marítimo de Guayaquil, que maneja más del 80% del tráfico de comercio, ¿no? O sea, esto es lo que quiero decir, que hay felizmente una actitud diferente ahora. Y la idea es que esa actitud se convierta en acciones contundentes, terminales e irreversibles, para de esa forma poder todos estar en mejor condición. Sí, que se irradie dentro de las autoridades inferiores este tipo de situaciones y soluciones. Solo para darle un par de ejemplos antes de pasarle a Jaime Velázquez, la autoridad de control, la superintendencia de bancos, hace unas 2 o 3 semanas, a través de una circular firmada por el intendente de bancos, llama la atención al sistema financiero por el uso de billetes de 100 y de 50. Y el sistema financiero toma la decisión en su gran mayoría, de no aceptarlos para depósitos, para pagos de servicios, para nada. Después alguna institución descubre que hay alguien que está haciendo un uso abusivo de las transferencias interbancarias y las limitan a 30 por las personas naturales. Entonces nos estamos buscando soluciones, coartando las libertades del honesto en vez de buscar al pillo, y restringimos las libertades individuales en una manera absurda de control. Mira, es poco lo que yo tengo que añadir a la afirmación que acabas de hacer. Como se dice vulgarmente, le estás cantando al coro, ¿no? Efectivamente. Son este tipo de regulaciones que yo llamo regulaciones de Mickey Mouse, ¿no? Que terminan castigando a aquellos que están sujetos al control y que cumplen la ley y que pagan los impuestos y que reportan los estados financieros y que en definitiva pues cumplen todo este pliego de leyes, algunas de ellas absurdas. Pero los que siempre se quedan afuera son los informales. Piensa en el ejemplo que te di, el de la minería. En la minería, pues, ¿quiénes van a tener un oficial de cumplimiento en estos temas? Los formales, pues. A los informales no les importa un bledo este tipo de cosas. Y ellos, pues, quedarán allá afuera y harán sus negocios en la forma como han acostumbrado, de manera milenaria, ¿no? Entonces, el punto es, cuando hay un equilibrio un punto de equilibrio entre la cantidad de leyes y la intensidad de leyes, el cumplimiento de las mismas y el derrotero de la corrupción o por lo menos de la ineficiencia. Este país nuestro, si quiere progresar, si quiere salir de esta trampa de arena en la que estamos metidos, tiene que liberar las fuerzas del mercado. Tiene que hacerlo. Y eso significa que la naturaleza del Estado supervisor tiene que cambiar radicalmente. Le paso, Pancho, a Jaime Velázquez, que continúa con la Gracias. Gracias, Ramiro. Pancho, bienvenido. La verdad es que escuchándolo, muchísimas experiencias. Usted, mi profesor, me enseñó bastante bien en la Universidad Católica de Guayaquil. Oiga, Pancho, algunas cositas que sí están medio complicadas en el gobierno, y es que
si bien es cierto, el atacar los gastos es lo principal, es decir, bajar el gasto público es hacia donde se debe dirigir las acciones del gobierno. Pero hacer esa reducción es complicada. Me hablaban justamente del último decreto que pasó el presidente de la República con respecto a no o vender, digamos, las gasolineras de Petroecuador, que eso es un gasto ineficiente que está teniendo el sector petrolero en este caso, y que quienes pagan son los ecuatorianos. Entonces, pero hacer eso es complicado. Es más, ya lo han intentado varios presidentes y no han podido. ¿Qué es lo que sucede realmente? Y usted que conoce mucho en el tema del Ministerio de Finanzas o en su experiencia específica, ¿cómo se puede hacer o cómo se puede reducir ese gasto que realmente es ineficiente? O sea, ¿es tan solo un decreto o realmente hay complicaciones mucho más grandes que no permiten pues justamente reducir ese gasto ineficiente? Ya, en primer lugar, Jaime, el gasto no se lo puede reducir en un año, ¿no? Okay. Ni en un ejercicio fiscal. Siempre hay que trazarse metas que van obviamente año a año, ¿no? Pero que digamos las marcas entre 5 y 10 años. Por ejemplo, mira, algo parecido a lo que ha hecho el Banco Central con el tema de la reposición de los 4 balances del Banco Central. Y esto quiere decir la recuperación de la reserva monetaria. Bueno, se da hasta el año 35. Entonces, decir, oye, 14 años, sí, bueno, es que así es como toman las cosas, ¿no? En el caso del gasto público, una propuesta puede ser, a ver, el gasto público tiene que bajar a los derroteros históricos que tuvo el país a lo largo de su historia, digamos 25%, por dar una cifra, ¿no? No puede estar en 40%, no puede estar en 35%, tiene que estar en 25%. Entonces, el punto es de qué manera bajamos esos 10, 12 o 14 puntos porcentuales del PIB. La otra alternativa en esto es, bueno, ¿cómo subimos el PIB, ¿no? De suerte tal que ese porcentaje baje como consecuencia del hecho que tenemos una economía mayor y el gasto público se mantuvo, digamos, un poco más estático o subió de otra manera? La otra forma de pensar tiene que ver, bueno, ¿en qué voy a gastar los recursos? Si terminas gastando los recursos en gasto corriente, en gasto de consumo, pues vas a terminar con una situación que no es agradable para nadie, porque simplemente lo que estás haciendo es que te convertiste en una ventanilla de pago. Pero si tomas en cuenta que una de las funciones importantes del Estado, del gobierno, es afianzar toda aquella infraestructura social, llámalos escuelas, llámalos hospitales, llámalos carreteras, llámalos créditos, llámalos atención a los grupos que de otra manera se quedarían afuera. Hay que escoger en función de prioridades, ¿no? Si tú decides y claudicas y capitulas y entonces le entregas a los profesores todo lo que han pedido, que te significa alrededor de $3,000 millones. Bueno, te cuento que asumiendo que lo tuvieras, que no lo tienes, pero asumiendo que lo tuvieras, entonces eso significaría que a la vuelta de la esquina, los trabajadores de la salud, los policías, los soldados, van a decir, oye, yo estoy hasta exponiendo mi vida aquí, ¿no? Claro. Atendiendo una labor social de regulación, control y de autoridad. ¿Y por qué a mí no? Bueno, entonces te terminas con un festín el cual todos los dineros no van a dar abasto nunca. Claro. Y el punto entonces es que la disciplina fiscal se vuelve el instrumento de manejo. Y te lo digo por experiencia propia, alguna vez se los he contado ya a ustedes, pero cuando a mí me tocó jugar este juego, yo apunté
dentro de todas mis acciones fiscales, a lograr el fortalecimiento de la caja fiscal, a lograr el crecimiento de la economía, y de esa manera, una vez planteadas las acciones en un año calendario, tuvimos resultados que fueron absolutamente esperanzadores, y todos los pueden ver en el año 1985 cuáles fueron los resultados de la gestión fiscal, ¿no? Y ¿cuál es el secreto? El secreto es que la economía tiene que crecer, que la importancia y prioridad debe de darse hacia todo aquello que signifique crecimiento, porque inclusive ese crecimiento me va a ayudar a mí como Estado a resolver mi problema de caja, porque las recaudaciones van a subir naturalmente sin que yo haya tocado para nada las estructuras tarifarias, arancelarias e impositivas del país, ¿no? Entonces, hay que pensar de esa manera. Yo cada vez que veo estas proyecciones que se hacen en Ecuador respecto de la economía, me sorprendo porque todos se las hace sobre las bases de modelos estáticos. En otras palabras, como que todo creciera en una línea recta del punto A al punto B. Y eso no es así. Hay un concepto en economía que se llama las elasticidades. Y esas elasticidades yo nunca las veo en ningún modelo que justifique el gasto o el mal gasto o el no gasto público. En otras palabras, y para concluir, Jaime, no es que no se trate de que sea una tarea sencilla. Sí, es una tarea compleja, hay que escoger prioridades, hay que mantener las prioridades, hay que mantenerlas en el tiempo, que es el mayor riesgo que ocurre justamente porque de repente lo haces una vez, pero después te vuelves a descarrilar y vuelve todo al punto original de distorsión, ¿no? Y tiene que haber naturalmente una conciencia política a lo largo de todos los estamentos estatales de que esa es la manera de salir del hueco. Queremos agradecerle por su tiempo. Aquí le manda saludos Eduardo Mendoza, que acaba de llegar y que no voy a llegar, Pancho querido, vengo atrasado, la próxima será. Muchas gracias. Será un placer. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a un corte comercial, regresamos enseguida, antes de dar la bienvenida a don Eduardo Mendoza.